Durante tu carrera como fotógrafo, ¿cuáles han sido las que mejores resultados te han dado? Mira, las cámaras son igual de buenas. Las Sony, sobre todo ahora ya, las Canon y las Nikon son excelentes cámaras, todas. Uno se acostumbra a sus cámaras. Yo estoy acostumbrado a Canon. Yo he tenido la Canon 20D, la 40D, la 6D, la 5D Mark II. Empecé cuando compramos con la 5D Mark II, empecé los vídeos. Luego tuve una M50 que ahora ya la rejubilé, y ahora tengo un R6 que compré gracias a ustedes y a mis Patreons. A mí me ha funcionado Canon, pero los nikonistas hablan maravillas de Nikon. Y los que ahora han sido aficionados a las alfa de Sony también hablan muy bien. La tecnología es tal que no hay una diferencia clara, no hay una diferencia enorme. Y las grandes productoras de objetivos, que es donde luego te vas a gastar el dinero de verdad. Allá tienes el cuerpo, pero ahora tienes que comprar objetivos. Y esto te vende a una marca. Porque si te compras un 70-200 para Canon, no te vas a pasar a Nikon porque tienes que comprar otros 70-200. Y los lentes, los objetivos usados, no tienen un postmercado así como muy halagüeño. Todavía las cámaras se venden mejor que los objetivos. Entonces, yo lo que diría es, prueba cámaras y con la que te sientas más cómodo. Hay diferencias de manejo, pero de calidad. Por ejemplo, generalmente deportes tienden más a gustarles Canon, pero yo creo que, a ver, en este momento con un teléfono puedes hacer maravillas, y esto lo ha demostrado, por cierto, un famoso fotógrafo cuyo nombre por supuesto he olvidado, que ha demostrado que con un iPhone puedes hacer maravillas y locuras y la mejor fotografía del mundo, porque la fotografía no está en la cámara. Es como si le dijeras a alguien, ay, con ese teclado que compraste vas a escribir novelas buenísimas, ¿no? No. La fotografía está en el ojo de quien ve. Y esto se demuestra muy fácil. Con la misma cámara, pones a 20 fotógrafos, sacas a 20 fotógrafos a una excursión fotográfica. Yo lo he hecho con grupos fotográficos a los que he pertenecido, en Caborian, Semellando. Van todos a tomar la misma foto. Vamos a tomar la foto de ese edificio que está a esta distancia. Estamos los 20 aquí. Tienes 20 fotos totalmente distintas. Y alguna puede ser muy buena. Y alguna puede ser malísima. Y están en el mismo lugar 20 personas con la misma cámara fotografiando lo mismo. Pero ven distinto. La fotografía está en el ojo y en la cabeza. Mi hijo es un gran fotógrafo porque tiene un ojo espectacular para las cosas. Yo tengo ojo para el cuerpo humano más que para los paisajes. Yo en paisajes soy malísimo, por ejemplo. Pero en retrato es donde me siento más a gusto. Entonces, olvídate, elige la cámara que esté más cerca de ti, la que puedas comprar quizás de segunda mano, y comprométete con ella y comprométete a sacarle todo el jugo posible. No creo que casi nadie le saque todo el jugo posible a una cámara, sea Nikon, sea Canon, sea Sony, ni Leica. Así que por ese lado yo no me preocuparía. La fotografía es algo que se hace con tu forma de mirar el mundo, y más ahora que tienes todas las ayudas tecnológicas para que te centres en la imagen y no en estar exponiendo, pasando el carrete. Yo empecé por cierto con Nikon, con las Nikon F2, que era una maravilla. Pero el motor para hacer avanzar el carrete sonaba aquello como un desfile de tanques. Entonces, no te preocupes tanto por la cámara. Aprende composición, aprende teoría del color, ve pintura y pregúntate por qué funciona la pintura y por qué ese tipo usa anaranjado con azul y aquel usa verde con rosa. ¿Y por qué hay paletas de colores que no se usan todos los colores en todos los cuadros? ¿Por qué? ¿Y cómo se compone? ¿Y por qué eso parece un triángulo? ¿Y por qué allí
empiezas mirando así, miras hacia arriba en diagonal un cuadro, cómo ha logrado que hagas eso el autor. Eso yo creo que es lo fundamental.